Canta. Tenía pensado no venir, pero cambié de opinión porque me había comprometido con la hermana Elizabeth, que me había invitado hoy en el Día del Señor, y yo acepté gustosamente. Y esperemos en Dios, pues que mi voz se vaya mejorando y que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, y que al poder leer y hablar con ustedes de la palabra de Dios puedan entenderme también. Antes de leer la palabra de Dios, yo les pido que hagamos una oración. Padre Celestial, en este momento venimos ante ti de rodillas para que tú puedas guiarnos, iluminarnos a leer tu santa y divina palabra. Venimos con humildad ante ti porque sabemos que tú prometiste que tú darías la sabiduría a todo aquel que a ti clamara. Antes de leer tu santa y divina palabra, Padre Santo, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo para que pueda guiarnos y dirigirnos en el estudio que se va a llevar a cabo. Bendice a cada uno de tus hijos aquí presentes y también bendice a tu pueblo extendido por todo lo ancho de la tierra. Quiero ser un instrumento en tus manos para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Todo esto te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Vamos a leer en Jeremías 33:3. Ya lo leímos, pero me gustaría que lo leyéramos nuevamente. Dice: clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Toda mi vida yo fui católico, y cuando llegué a esta parte, yo me aferré a esta promesa. Y había cosas que yo no entendía la Biblia, como las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis. Eventualmente, Dios me iluminó y me hizo salir de Babilonia y me trajo a la iglesia adventista del séptimo día. Y es sorprendente, hermanos. La promesa está ahí, depende de ti y de mí. Si tú te vas a un país extranjero de una lengua extraña que no conocemos, te pongo un ejemplo, te vas a Francia, para tú aprender el francés, ¿qué tienes que hacer? Ir a la escuela, estudiar francés, ¿verdad? Con la Biblia pasa lo mismo, hermanos. Lo que no entendamos, solamente Dios nos los va a revelar y nos los va a hacer entender estudiando, hermanos. Es así como a mí Dios me ha instruido y me ha enseñado. Y bendito sea Dios, que me ha dado mucho conocimiento. Pero también, dice Elena G. de White, que al que mucho se le dio de conocimiento, también se le va a pedir mucho. Y yo estoy contento por ese lado, de que Dios me haya dado tanto conocimiento a través de los libros del Espíritu de Profecía, a través de la santa palabra que es la Biblia. En esta mañana vamos a estudiar lo relacionado de Apocalipsis 4 y 5, de los cuatro, quiénes son los 4 seres vivientes y quiénes son los 24 ancianos. Recuerdo que al comienzo, cuando estaba en la iglesia adventista, yo siempre hablaba mucho del espíritu profecía, porque yo guardaba el domingo. En una ocasión alguien me dio el libro América en la Profecía, y antes de abrirlo, yo siempre aprendí algo, hermanos. Antes de leer la Biblia, yo siempre hago una oración y me pongo en las manos de Dios, porque la Biblia es un libro sagrado, no es un libro común y corriente, hermanos. Un libro de cualquier escritor tú lo puedes leer sin hacer oración, pero la Biblia no, hermanos, hay que hacerlo con reverencia. En ese libro, América en la Profecía, hice una oración antes de abrirlo, comencé a estudiarlo, lo leí completo de principio a fin y me llevó una sorpresa.
En ese libro Dios me reveló que el día que hay que guardar es el sábado. No fue en la Biblia, hermanos, fue en el espíritu de profecía. Pero el espíritu de profecía tiene algo que a mí me gusta. Cita la Biblia. Y ahí fue donde Dios abrió mis ojos para dejar el domingo y guardar el sábado. Y a partir de ahí sigo en la iglesia adventista, sigo estudiando la Biblia, sigo estudiando los libros del espíritu de profecía. Y es por esa razón que Dios nos va a dar mucho conocimiento leyendo la Biblia y los escritos de Elena G. de White. Vamos a estudiar Apocalipsis 4, si me acompañan por favor, comenzando del versículo 1. Espero en Dios que puedan entenderme y les pido una disculpa, hermanos. Dice, después de esto vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Al instante fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado en él. El que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y la cornalina. Un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. Alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ante el trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche decían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Al comienzo de mi bautismo en la iglesia adventista, como a mí me gustaba mucho leer la Biblia y los libros del espíritu de profecía, y me sigue gustando, muchos hermanos se acercaban a mí y me preguntaban acerca de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Era el comienzo en la iglesia adventista cuando yo comenzaba. Y yo les decía que en ese momento yo no había estudiado a profundidad este tema de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Entonces lo que yo hice fue ponerme en las manos de Dios, orarle a Dios para que me ayudara a entender quiénes eran los 24 ancianos y quiénes son los 4 seres vivientes. Dice que los 24 ancianos están vestidos de blancos con coronas de oro sobre sus cabezas. Algunos creen que son seres humanos porque tienen vestiduras blancas que representan a la justicia de Jesús. Y también piensan que son humanos, esos 24 ancianos, porque tienen coronas, símbolo de victoria. Pero no necesariamente, hermanos. Los ángeles también tienen vestiduras blancas. Y eso lo podemos encontrar en Mateo. Si me acompañan, por favor, en Mateo 28. Comenzando del versículo 1. Dice, pasado el sábado cuando amanecía, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Pongan atención, dice que un ángel del Señor descendió del cielo. En el versículo 3, dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido, ¿cómo era? ¿Se dan cuenta? Que los ángeles también tienen la vestidura blanca. ¿Por qué tienen la vestidura blanca? Porque tienen la justicia de Cristo. Pero también dice que tiene coronas, ¿verdad?
Voy a leerles en el conflicto de los siglos, en el tiempo de angustia. Dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Apocalipsis 22:11. Aquí el espíritu de profecía también dice que los ángeles tienen coronas. Dice que cuando termine Jesús de interceder y se levante, dice que los ángeles, todos los ángeles depositarán sus coronas a los pies de él. Eso está en el conflicto de los siglos, en el capítulo 40, en la página 1, en el segundo párrafo. Como podemos ver, hermanos, no solamente los redimidos tendremos las ropas blancas y la corona de victoria, también los ángeles tienen coronas y tienen las vestiduras blancas. Ahora bien, en el versículo 7 de Apocalipsis 4 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas. Estos 4 seres vivientes tienen alas, tienen 6. ¿Cómo sabemos quiénes son estos 4 seres vivientes? Hay varios pasajes en la Biblia. Uno de ellos se encuentra en Ezequiel en el capítulo 1. Si alguien me ayuda puede leerlo, el capítulo 1 del versículo 4. El versículo 5 también.
Hasta ahí está bien. Aquí tenemos 4 seres vivientes que tienen 4 alas y tienen las mismas características del hombre, del becerro, del águila y del león de Apocalipsis 4. Ahora, ¿quiénes son esos seres vivientes? El mismo profeta nos da la explicación en el capítulo 10 y versículo 20 y 21. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. ¿Se dan cuenta de estos 4 seres vivientes, como los llama Ezequiel? Dice que tenían 4 alas, parecidos a los seres vivientes de Apocalipsis 4. La diferencia que en Apocalipsis 4 tienen ¿cuántas? 6 alas. Y aquí los reconoce como querubines, ¿verdad? Pero hay un detalle, tienen 6 alas. ¿Cómo podemos entender quiénes son estos seres vivientes? Podemos encontrarlo en Isaías. En el capítulo 6, versículo 1 y 2, por favor. 1, 2 y 3. Si alguien puede leerlo, por favor. Y el versículo 3 también, por favor. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Entonces, ¿quiénes son los 4 seres vivientes que tienen alas en Apocalipsis 4? Son serafines, hermanos. Y hay detalles aquí muy importantes. En Apocalipsis 4 dice que tienen 6 alas. Aquí lo especifica más Isaías y los identifica como serafines. Y en el versículo 3 dice que cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Eso es lo mismo que hacen los 4 seres vivientes con 6 alas en Apocalipsis 4 y versículo 8. Si me pueden acompañar allá, por favor. Sí, está bien, gracias. Si alguien puede leerlo, por favor. Apocalipsis 4, versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Apocalipsis es complemento de muchos libros, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías? Elena G. de White dice que uno tiene que comparar un texto con otro texto para poder entender lo que realmente Dios nos quiere decir. Porque el apóstol Pedro dice que muchos indoctos tuercen las escrituras de Pablo porque son difíciles de entender. Lo mismo pasa con las profecías. Es bien importante, hermanos, que entendamos que estos 4 seres vivientes son serafines, son ángeles exaltados. No sé si les quedó claro que los 4 seres vivientes son serafines, que tienen las 6 alas. Es importante que confirmemos eso, que estemos seguros, para poder determinar con la ayuda de Dios que nos haga entender quiénes son los 24 ancianos.
Porque cuando se dice anciano, uno piensa que se está refiriendo a un ser humano, por la palabra anciano, pero no necesariamente, hermanos. En Daniel 7, si me pueden acompañar, por favor. Daniel 7. 7 y versículo 9, por favor. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. ¿Se dan cuenta? Ruedas, dije. Sí. A veces por eso uno no entiende estas cosas. Sí, son detallitos que la misma Biblia nos explica. Ahora, ¿quién es este anciano de días? Es Dios. En el conflicto de los siglos, en el capítulo 29, en el juicio investigador, dice la mensajera del Señor, haciendo referencia a Daniel 7:9, dice, el anciano de días es Dios, el Padre. Ahora, ¿por qué lo llama anciano? Dice, el salmista dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Por eso que se le llama anciano. La página 1, la primera página. En el capítulo del juicio investigador. Y sí, sí, el capítulo 29. Sí, es en el primer párrafo donde se encuentra. Sí. En Mateo hemos estudiado que los ángeles también tienen vestiduras blancas, los ángeles, ¿verdad? En el conflicto de los siglos también la mensajera dice que los ángeles tienen coronas. Hasta aquí no sé si han podido entender de los 4 seres vivientes que son serafines, que son ángeles exaltados. Ahora vamos a ver y a estudiar con la ayuda de Dios quiénes son los 24 ancianos. Como hemos leído en la Biblia, a Dios también se le llama anciano, se le aplica ese término, palabra humana, anciano, porque ha estado desde el principio. No tiene principio ni tiene fin por esa razón, porque Él es eterno. Por eso se le aplica esa palabra. Vamos a Apocalipsis 5 y vamos a leer el versículo 9. Sí, por favor. Dice, entonces el rey Belsasar se turbó. No, perdón, permiso. Apocalipsis 5. No, era Apocalipsis 5 y versículo 9. Si puede leer el versículo 8, por favor. El versículo 9 otra vez, por favor. Amén. Amén. En el versículo 8 dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Y dice que cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Es bien importante este versículo 8, porque incluye a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos.
Y el versículo 9 dice, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza y lengua, pueblo y nación. Los 4 seres vivientes, incluidos los 24 ancianos, cantan este cántico. Y dice, con tu sangre nos has redimido. Por eso que algunos piensan que cuando dice, con tu sangre nos has redimido, concluyen de que los 24 ancianos son seres humanos. Pero hay un error en ese punto, porque también los 4 seres vivientes están cantando con los 24 ancianos. Y a los seres vivientes que no cayeron no puede aplicar eso. Con tu sangre los has redimido porque ellos nunca cayeron. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? ¿Alguien tiene aquí el deseo de todas las gentes? O si me pueden ayudar a buscar en el deseo de todas las gentes, en la página 773, por favor. Y ahí da detalles más, el espíritu de profecía. Y es la misma visión de Juan, del capítulo 4 y el versículo 4. En lo que lo encuentran, vamos a leer en Apocalipsis 4 y 3. Dice, el que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y la cornalina. Un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. Eso es bien importante. Estaba el arco iris que rodeaba el trono. Apocalipsis 4 y versículo 3. Y cuando lo encuentran, si lo pueden leer, por favor. Ese es el segundo párrafo. Me parece que va por página 773, creo que tiene. 773. No recuerdo, no. No sé si le puede poner el deseo de todas las gentes, página 773. Sí, ahí sale la numeración. Sí, 773. 773. Y lo que me gusta del espíritu de profecía, hermanos, que los escritos nunca contradicen la Biblia. Por el contrario, siempre están en común acuerdo, siempre están en armonía. Y esa es la importancia por la cual Dios nos ha dejado esos escritos, para poder enseñarnos, instruirnos y ser sabios en las enseñanzas que Él quiere darnos a conocer, para así también nosotros proclamarlas al mundo. No recuerdo la verdad, me parece que es como el segundo párrafo, es donde dice, alzaron puertas y entrar el Rey de Reyes, y más abajito sigue.
El siguiente párrafo, por favor. Vuelve a oírse otra vez. ¿Quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están ahí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Hasta ahí está bien. Es bien importante ese pasaje, porque es la misma visión que Juan vio en el capítulo 4. En el capítulo 4, ahí dice en el conflicto de los siglos, en la página 773, dice que está el trono, está el arco iris, pero no menciona a los ancianos. Ahora, ¿por qué no menciona a los ancianos? Porque ya los está reconociendo como serafines, querubines, ángeles exaltados, y ahí dice que están todos congregados, todos los representantes de los mundos no caídos. No son humanos, no son humanos, porque ahí dice que son los representantes de los mundos no caídos. Y es la misma visión que dice Apocalipsis 4, versículo 4. Dice, alrededor del trono había 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus cabezas. En el versículo 3 dice, el que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y la cornalina, un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. ¿Ve? ¿Se dan cuenta, hermanos? Que el Espíritu de Profecía también nos da luz para poder entender quiénes son los 4 seres vivientes, quiénes son los 24 ancianos. Hemos estudiado en la Biblia que los ángeles también tienen ¿qué? Vestiduras blancas. En el conflicto de los siglos, en el primer párrafo del tiempo de angustia, dice que cuando Jesús termine de interceder, los ángeles depositarán sus coronas a los pies. Nos deja en claro que los ángeles, como los humanos, van a tener vestiduras blancas y van a tener coronas. Y yo me puse en las manos de Dios, hermanos, para que me pudiera ayudar a entender este tema. Hace años, no es de ahora, hace años que Dios me iluminó. Jesús nos dio una promesa, hermanos. Dice, buscad y hallaréis. ¿Qué dice? Tocad. ¿Ve? ¿Y qué dice? Pedid. Un niño, cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora, pide. Mamá, tengo hambre. ¿Y qué hace la papá o el mamá? Le da de comer. Lo mismo pasa con Dios. Si nosotros tenemos hambre espiritualmente y pedimos, Dios nos va a dar el pan espiritual, hermanos. Dios le dio el pan espiritual, el maná, al pueblo israelita en el desierto. Lo alimentó, lo instruyó cómo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque era su pueblo escogido. Nosotros somos su pueblo escogido, hermanos. Entonces también nosotros tenemos que reclamar esas promesas. Pero hay que obedecer. Exactamente. Hay que obedecer, hay que someternos. Yo me recuerdo en mi juventud, cuando yo quería algo para que mis papás me lo dieran, pues yo trataba de portarme bien para que los obedecían todo. Aunque yo sabía que finalmente me lo iban a dar, pero uno en su inocencia, uno hace eso. Pues ahora imagínense Dios, que es amor, que es mucho mejor que nosotros los seres humanos. Pero a pesar de todo esto, de que Dios me iluminó en este punto, de los 4 seres vivientes que son los serafines, que dice Isaías 6, 1 al 3, y los 24
y los querubines, que son en Ezequiel, que tienen 4 alas. Los 24 ancianos, en el deseo de todas las gentes, en la página 773, Elena G. de White los menciona como los representantes de los mundos no caídos. Yo lo entendí a la perfección, hermanos, pero yo seguía buscando y yo seguía estudiando. En una ocasión, un hermano que se llama Carlos Martínez, que vive en Michigan, dice: Virgilio, te voy a mandar un libro, se llama no eventos de los últimos días, eventos del tiempo del fin. Lo comencé a estudiar y lo mismo, antes de leerlo y abrirlo, una oración. Y me llevó una sorpresa, hermanos. Por eso les digo, hermanos, si doblamos nuestras rodillas ante Dios y le pedimos que nos ayude a entender algo que no entendemos, Él va a actuar, hermanos. Él es un Dios que le gusta actuar con su pueblo, que le gusta estar activo con su pueblo. Lo podemos ver en el antiguo Israel. Y esa promesa sigue con nosotros. Mire, Carta 65, agosto 23 de 1898. Yo me quedé sorprendido con este escrito, hermanos, de verdad. Lo que yo hice es Carta 65, agosto 23 de 1898. Después de haber leído este párrafo, hermanos, lo único que dije fue alabé a Dios, le di gloria a Dios, me caí de rodillas y le di gracias por esto que me había enseñado. Miren lo que dice. Está citando Apocalipsis 5:3. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Está citando Apocalipsis 5, 1 al 3. Pueden leerlo en la Biblia si quieren, hermanos. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Cita Apocalipsis 5, capítulo, del versículo 1 al 3. Y ella dice: allí en su mano abierta estaba el libro, el rollo de la historia de la divina providencia, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Allí se encontraban las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, toda la instrucción inconfundible del Eterno y la historia de todos los poderes que rigen las naciones. Ese rollo contenía en un lenguaje simbólico la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el principio hasta el fin de la historia del mundo. Este rollo estaba escrito por ambos lados, por dentro y por fuera. Juan dice: y lloraba yo mucho, en el versículo 4 de Apocalipsis 5, si pueden leerlo, si pueden seguirme ahí. Apocalipsis 5, versículo 4. Dice: y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 4. La visión que se le presentó a Juan dejó una impresión en su mente. Ese libro contenía el destino de cada nación. Juan estaba acongojado por la incapacidad absoluta de los seres humanos o de las inteligencias angélicas de leer las palabras o incluso percibirlas. Su alma llegó a tal punto de agonía y ansiedad que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él. Miren lo interesante. Dice que uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él le aseguró diciendo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 5:5. Apocalipsis 5:5 dice, ve que la visión es de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Entonces, de los 24 ancianos, uno en el versículo 5 del capítulo 5 de Apocalipsis dice: entonces uno de los ancianos me dijo, aquí Juan dice, uno de los ancianos me dijo: no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. En el espíritu de profecía, hermanos,
la mensajera del Señor lo identifica. Dice, uno de los ángeles fuertes tuvo compasión de él y poniendo su mano sobre él aseguró diciendo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 5. Ese ángel que puso la mano sobre Juan era uno de los ángeles exaltados. Uno de los 24 ancianos. Elena aquí lo identifica como uno de los ángeles fuertes. En el deseo de todas las gentes, en la página 773 también nos menciona ángeles exaltados, los comandantes de las huestes angélicas. Recuerden, hermanos, que en el cielo hay rangos, por decirlo así de alguna manera. No sé si ustedes recuerdan que después de Jesús nuestro Señor, ¿quién estaba? El ángel caído, Lucifer. O sea, él estaba por encima, por decirlo así, de los demás ángeles. Él recibía las órdenes de Dios y se las daba a los demás. Después de su caída, ¿quién quedó? El ángel Gabriel. El ángel Gabriel en Daniel viene y Dios le revela al ángel Gabriel y Gabriel viene a revelarle a Daniel. Entonces, hermano, a través del estudio de la Biblia y el estudio de los libros del Espíritu de Profecía, es como nosotros vamos a poder entender muchas cosas, detallitos que están aquí en la Biblia que no los entendemos, pero si nos ponemos en las manos de Dios, los vamos a entender, hermanos. Yo me puse en las manos de Dios. A mí esto no me lo enseñó ningún pastor, hermanos, créanme. A mí esto me lo enseñó Dios. ¿Y saben por qué? Porque yo me puse de rodillas ante Dios. Y como dice Jeremías 33:3, ¿se lo saben de memoria? Dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Yo no sabía, hermano. Pero miren cómo dice Dios, clama. Hay que clamar, hermanos. Es como el sello. Ezequiel 9 dice, ¿quiénes van a recibir el sello? Los que gimen y claman. Si tú y yo gemimos, no lo vamos a recibir. Si tú y yo clamamos nada más, tampoco. Hay 2 características fundamentales para que Dios ponga su sello: clamar y gemir. Así como la iglesia de Dios, Apocalipsis 12:17, tiene 2 características. Guarda los mandamientos, la ley de Dios, que son los 10, y tienen el testimonio de Jesucristo, que son los libros del Espíritu de Profecía, hermanos. Esas 2 características. Si llegas a una iglesia y tiene una, no es el pueblo de Dios. Si guarda los 10 mandamientos, pero no tiene el Espíritu de Profecía, no es de Dios. Y si tiene el Espíritu de Profecía, que son los profetas, pero no tiene la ley de Dios, tampoco es. Tiene que tener las 2 características. Como yo me apellido Virgilio Díaz Morán. Y ustedes pueden encontrar a otro, Virgilio Díaz, pero el segundo apellido cambia. O puede cambiar el primero y el segundo es el mismo, Morán. Pero no es el mismo, no soy yo, es otro. Parecido, pero no. Entonces, hermanos, yo sí les insto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cuando ustedes no entiendan algo, doblen sus rodillas y nuestro Padre Celestial va a escuchar nuestras oraciones, porque Él lo ha prometido. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Si no entendemos algo, es porque no estamos clamando, no le estamos pidiendo a Dios, hermanos. Elena G. de White dice que hay muchas bendiciones en la Biblia, hay grandes verdades, pero dice que solamente los que oran, los que escudriñan, es quienes reciben la bendición de entender las Sagradas Escrituras, porque Dios se lo va a revelar, hermanos. Y un ejemplo soy yo, hermanos. Yo tengo poco tiempo en la iglesia. Y a mí me han dicho algunos hermanos, dice, tú sabes más que un pastor. Le digo, el detalle es que yo dependo de Dios. Si yo tengo una duda en la Biblia, yo consulto a Dios y leo el Espíritu de Profecía. Yo creo en el Espíritu de Profecía, hermanos. En una ocasión, en la iglesia de Jamaica, en la 161,
Cuando Dios me mostró esto, ese sábado fui y le dije al pastor de la iglesia, mire pastor, lo que encontré en el espíritu de profecía. Y el pastor de la iglesia me dice, ¿a dónde quieres llegar? Le digo, no, yo no quiero llegar a ningún lado. De los 24 ancianos, que Dios, aquí Dios dice que son ángeles fuertes. Eso es lo que me dijo el pastor de la iglesia. Después llegó el pastor invitado y lo llamé, mire pastor, diferente la reacción, hermanos. Dice, wow, hermano, dice, mire cómo Dios lo ha bendecido. Ni él sabía eso, hermano, ni él sabía eso. Pero la diferencia de uno y otro pastor, el uno humilde y aceptó esto, hermanos, el otro no lo aceptó. Qué pena, hermanos, un pastor. Por eso que yo les digo a ustedes, yo veo videos del pastor Gambetta, del pastor Esteban Bor, pero también a mí me gusta confirmar lo que ellos están enseñando. Que lo que ellos están enseñando está en la Biblia, fundamentado en primer lugar, y en segundo lugar, que lo apoya el espíritu de profecía. Porque nuestras doctrinas, hermanos, no están fundamentadas en el espíritu de profecía, que les quede bien claro. Nuestras doctrinas están fundamentadas en la Biblia. El espíritu de profecía confirma nuestras doctrinas y nos da más luz el por qué es así esto del sábado, porque es así esto de la ley de Dios que no quedó abolida, hermanos. Es hermoso, es un deleite, hermanos, cuando uno solito en su cuarto se arrodilla, le pide a Dios que nos ayude a entender las Sagradas Escrituras. Yo me siento realmente, a pesar de que soy un pobre y vil pecador, me siento bendecido grandemente por Dios, hermano, por tanta luz que me ha dado. Pero también estoy consciente que así como Dios me ha dado luz, también así de grande va a ser la cuenta que le tengo que rendir a Dios. Y yo asumo esa responsabilidad, hermanos. Y yo le digo a Dios, dame más luz. Pero también hay otro detalle, hermanos. Elena G. de White dice que la luz que recibimos, si no la compartimos, Dios no nos puede dar más luz. La única manera para que Dios siga derramando luz en mí, en ustedes, es de lo que hemos recibido, compartirlo con los demás. Y tiene razón Elena G. de White, hermanos, porque les pongo un ejemplo. Una lámpara con aceite llena, si no la usa, ¿qué pasa? No se gasta y no se le va a poner. ¿Por qué? Porque no se está usando. Cuando la comencemos a usar, se va a gastar el aceite y entonces va a haber necesidad de ponerle más aceite. Eso es lo que pasa, hermanos, con nosotros como cristianos. ¿Recuerdan la visión de Zacarías 4 del aceite, de los 2 tubos? Esa visión. Dice que los 2 tubos por ahí vertían el aceite y el aceite iba pasando. Pero solamente daba mientras estaba pasando el aceite al otro lado, hermanos. Entonces yo les insto y les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los animo que estudien la Biblia, que estudien los libros del Espíritu de Profecía, que se pongan en las manos, que así como Dios a mí me ha iluminado a entender lo de su santa divina palabra, a ustedes también los puede iluminar. Depende de ustedes, depende de mí, hermanos. Yo me quedo sorprendido cuando veo al pastor Esteban Bor predicar, me quedo sorprendido cuando veo al pastor Gambetta predicar, que se sabe de memoria los pasajes del Espíritu de Profecía, el pastor Gambetta, los pasajes de la Biblia. Ahora, ¿por qué sabe él tanto? Porque él estudia, hermanos, y él comparte la luz que él tiene, él la comparte con su pueblo. Por eso es que Dios le sigue dando luz, porque él está compartiendo. Entonces nosotros, a medida que comencemos a compartir, Dios va a ir derramando más luz en nosotros, hermano. Hay grandes verdades en el libro de Apocalipsis, hay grandes verdades en el libro de Daniel para nuestros tiempos, hermanos. En Apocalipsis 19 hay un pasaje que dice que, me gustaría que lo leyéramos. Apocalipsis 19, versículo 15.
nada más para decirles un poquito, y en otra ocasión que Dios me dé la oportunidad de estar con ustedes, lo vamos a estudiar a profundidad, lo vamos a escudriñar, como dice nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo nos da un consejo. Él nos dice, lean las Escrituras. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. O sea, leer cualquiera. Exactamente. Leer cualquiera. Escudriñar implica ir desglosando letra por letra, hermanos. Versículo por versículo. Comparando un texto aquí, un poquito allá. Como dice Isaías 28. Dice, un poquito aquí, un poquito allá. Renglón tras renglón. Mandato tras mandato. Línea sobre línea. Y cuando obedecemos al profeta, Dios derrama su bendición en nosotros. Apocalipsis 19, versículo 15. Si alguien lo puede leer, por favor. 19, versículo 15. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios el Todopoderoso. En otra ocasión, que Dios me dé la oportunidad de estar aquí con ustedes, vamos a estudiar a profundidad este versículo. Es interesante. Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Hay muchas cosas que son simbólicas. Y en el futuro, si Dios quiere y lo permite, pues compartiré ese estudio con ustedes también. Además es de doble filo, la palabra de Dios corta por acá y corta por acá. Sí. Y en otra ocasión, pues vamos a hacer ese estudio con la ayuda de Dios. Pero sí, una vez más, yo quiero instarlos, hermanos y hermanas, a que nos pongamos en las manos de Dios, de que nos dejemos usar, así como Isaías, cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y qué contestó Isaías? Dice, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que yo hago, hermanos. Yo todos los días eso es lo que le digo a Dios. Heme aquí, envíame a mí. Esa debería de ser nuestra súplica, nuestra plegaria, nuestra oración, hermanos. Decir como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Prepárame, capacítame, dame sabiduría, ciencia, entendimiento, conocimiento de tu santa y divina palabra para poder hablar con las demás gentes. En la calle, hermanos, yo me topo con muchos hermanos de otras denominaciones y me comienzan a hablar muchas cosas que dicen que nosotros estamos mal. Y la única manera de poder responderles es estudiando la Biblia y los libros del Espíritu de Profecía, hermanos. Dios quiere usar a cada uno de nosotros, pero si nosotros no se lo permitimos, Él no lo va a hacer, hermanos. Él no forza, hermanos, a nadie. Es como la salvación. La salvación es para el mundo entero. Pero si yo no me quiero salvar, Dios no me va a salvar. Dios no puede hacer nada en mí, hermanos. Para salvarme, yo tengo que poner de mi parte. Cuando Él me llame, yo tengo que venir donde Dios. Así con el estudio, hermano. Si nos ponemos en las manos de Dios y estamos dispuestos, disponibles para Dios, que Él pueda enseñarnos y salir a predicar y compartir la palabra de Dios, Él lo va a hacer, hermanos. Él lo va a hacer. Le quiero dar gracias a la hermana Elizabeth por haberme hecho la invitación. Y le quiero dar gracias a ustedes también. Y les pido una disculpa también porque estoy un poquito más de la garganta. Tenía pensado no venir, pero dije no. Yo me comprometí con la hermana Elizabeth y pues y Dios dice, cumple lo que prometes. Y gracias a Dios, pues mi voz se mejoró un poco. Y le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y quiero decirles también, hermanos, que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Tenemos que prepararnos, hermanos. El hecho de que vengamos a la iglesia, eso no garantiza nuestra salvación, hermanos.
El linaje de Joai dice que el sello de Dios no se pondrá sobre ninguna mente impura, avara. Son palabras fuertes, hermanos. Son palabras fuertes. Pero si yo tengo una mente así, yo voy a ser pasado por el ángel. Y yo no quiero eso, hermanos, para mí. Como tampoco lo quiero para cada uno de ustedes. Porque entonces, ¿de qué sirvió habernos congregado cada sábado aquí, hermanos? De nada sirvió. De nada sirvió. Y para mí, hermanos, es un gozo, es un deleite servir a Dios, créanme. Guardar el sábado y tener esa seguridad y convicción que es el día que hay que guardar para la gloria y honra de Dios, eso me llena de satisfacción y eso me motiva a seguir buscando de Dios y a seguir preparándome, hermanos. Que Dios los bendiga y me bendiga a mí en esta tarde. Vamos a terminar con una oración de rodillas. Por favor. Amantísimo Padre, te damos gracias por el momento que estuvimos aquí en tu presencia, estudiando tu santa y divina palabra y los libros del Espíritu, profecía, que fueron de gran ayuda para cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Te pedimos de corazón que tú puedas usarnos, que tú puedas guiarnos, Padre amado, a la nueva Jerusalén. Que tú prepares nuestros corazones, Padre amado, que podamos estar dispuestos a recibir toda corrección de parte tuya a través de la Biblia y de los libros del Espíritu de profecía, Padre amado. Que tú nos hagas mansos y humildes de corazón, así como fue nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por el tiempo tuyo, Padre, de estar disfrutando este día tan hermoso, tu santo sábado, que es tu día y que nos los has dejado para nosotros, para recordarte como el Creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú has derramado en cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, que hemos terminado el estudio, te ruego y te suplico que bendigas a cada uno de tus hijos aquí presentes. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.